Buenas noches, tutora y compañeros. Mi nombre es Tatiana Lozada. Pertenezco al programa de Tecnología en Regencia Farmacia de la Universidad Abierta a Distancia. En este video explicaré brevemente los temas vistos en el curso Fundamentos de la Matemática, el cual tuvo 3 unidades. Las unidades son aritmética analítica, álgebra simbólica y geometría. Iniciando con aritmética analítica, esta se divide en subtemas, que son sistemas de numeración. Un sistema de numeración es el conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir los números válidos. Acá podemos ver 2 ejemplos, que son el binario y el decimal. Claro que hay muchos más. Continuamos con conversión de bases. Las conversión de bases numéricas son operaciones que se realizan para convertir los diferentes números a diferentes bases. Los números binarios o sistemas en base 2 son los más utilizados debido a que es el lenguaje de las computadoras. Acá mostramos algo de lo que son los sistemas en base 2. Sistemas de numeración. Los sistemas de numeración son los conjuntos de números. Aquí mostramos los números naturales, que son los que utilizamos para contar en nuestro diario vivir. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, y se denotan con la letra N. Los números enteros, el conjunto de números enteros, es la unión de los números naturales juntos con el 0 y sus inversos negativos, es decir, los números 1, 2, 3, 4 en adelante, el 0, el menos 1, menos 2, menos 3 hacia atrás. Continuamos también con los números racionales. Son todos aquellos números los cuales pertenecen a una fracción y se pueden tener en parte entera, los cuales se denotan con la letra Q. Continuamos con los números irracionales, que son todos aquellos números los cuales son decimales, son infinitos y no son periódicos. Por ejemplo, el pi, el Euler, y estos se denotan con la letra I. Los números reales son la adición de todos los conjuntos que ya mencionamos y estos se denotan con la letra R. Proporcionalidad. La proporcionalidad es la relación o razón constante que hay entre magnitudes medibles. Por ejemplo, aquí tenemos 2 magnitudes medibles que son la distancia y el tiempo. Esta es la relación que hay entre las dos. Proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa implica que si una medida o alguna variable aumenta, su contraparte también aumenta. Aquí mostramos un pequeño ejemplo. Proporcionalidad indirecta. Es el tipo de proporcionalidad que implica que si una variable o valor disminuye, la otra tiende a aumentar o viceversa. Aquí, por ejemplo, vemos, aquí se compara que si esta aumentara, esta también debería ir en aumento, o sea, sí, pero esta es la indirecta. Porcentaje. El porcentaje es un número asociado a una razón que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes. Por ejemplo, se divide en 100 una unidad y de esa unidad tomamos cualquier cantidad. Al dividir en 100 esa unidad, podemos saber qué porcentaje pertenece. Es decir, si tomamos 70 unidades de las 100 en las que dividimos esa unidad, el 70% es lo que hemos tomado. Sistemas de medidas, magnitudes y cantidades. Se usa el término magnitud para las cantidades de los conjuntos que varían continuamente. Cantidad se refiere a un valor numérico que resulta de una magnitud. Medida es el resultado de comparar una cantidad con su respectiva unidad con el fin de conseguir cuántas veces la primera contiene la segunda. Aquí miramos las magnitudes y cantidades con las que más utilizamos. Sistema Internacional de Medida. Es el nombre adoptado por la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas que se llevó a cabo en Francia en 1960 para establecer un sistema único y universal. Las unidades básicas del sistema internacional
tenemos aquí dividimos las magnitudes, que son longitud, masa, tiempo, intensidad eléctrica, intensidad luminosa, temperatura, cantidad de sustancias. Y las unidades, tenemos acá los nombres, que son metro, kilogramo, segundo, amperio, candela, Kelvin y mol. Y estos son los símbolos. Relación entre unidades de medida. Se utiliza cuando el objeto de medir es excesivamente grande. Para eso se realizan las conversiones como en unidades de longitud en kilómetros. Estas son pues un ejemplo, conversión en medidas. Por ejemplo, la unidad universal es metro. Entonces, si 10 metros hacen un decámetro. O sea, y 10 por 10 metros hacen un decámetro. 10 decámetros hacen un hectómetro. 10 hectómetros hacen un kilómetro. Y esta es, pero para las medidas mínimas. Menos 10 decímetros, menos 10 metros hacen un decímetro. Menos 10 decímetros hacen. Y así. Continuamos con álgebra simbólica, que es la unidad 2. Álgebra simbólica. Se divide en expresiones algebraicas, que bueno, esta es como la referencia. Las expresiones algebraicas son combinaciones de letras con números. En estas combinaciones se pueden realizar todo tipo de operaciones, desde la suma hasta la división. Tenemos como la nomenclatura de una expresión, donde en esta expresión el 3 es el coeficiente, x es la parte literal, o sea la letra, más 2, esos son dos términos. Factorización. La factorización puede considerarse como la operación inversa a la multiplicación, pues el propósito de esta última es hallar el producto de dos o más factores, mientras que en la factorización se buscan los factores de un producto dado. Aquí tenemos tipos de factorización. La primera es agrupación de términos, la segunda es factor común de cada grupo, la tercera es factor común, trinomio cuadrado perfecto. Bueno, ecuaciones. Son igualdades en las cuales participan cantidades desconocidas que generalmente son relacionadas con letras. Esto es lo que les decía, que bueno, la parte literal siempre va a ser una incógnita. Entonces, con las ecuaciones algebraicas podemos darle un valor a esa incógnita. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Es la manera más sencilla de las ecuaciones donde solo existe un valor a encontrar. Por ejemplo, acá solamente nos piden hallar a x. Y pues resolviendo la ecuación encontramos que x es igual a 11. Ecuaciones de segundo grado con una sola incógnita. Las ecuaciones de segundo grado poseen la incógnita elevado al cuadrado, lo que implica que tiene dos posibilidades o dos valores. Aquí podemos ver cómo x puede tener dos valores. Es una sola ecuación, es una sola incógnita, pero es como con doble respuesta. Sistemas de ecuaciones lineales. Son un conjunto de ecuaciones de primer grado que busca encontrar los valores definidos de las variables que los contienen. Tenemos la sustitución, que es reemplazar y desarrollar. Acá podemos ver que ya tenemos dos incógnitas, donde le damos el valor a una y desarrollamos para encontrar el valor de la otra. El punto de intersección, bueno, aquí dice que el punto de intersección de P3,2. Igualación. La igualación es una de las expresiones algebraicas que podemos encontrar más sencillas, porque esta es donde vamos a
Como les explico, a igualar, sí, una igualación es igualar lo que hay en cierta parte a la otra. Entonces es como encontrarle solución a la respuesta que ya tenemos. Funciones del plano y el plano cartesiano. El plano cartesiano es el trazo de dos rectas perpendiculares que dividen el plano en cuatro partes, llamadas cuadrantes, y se enumeran en sentido contrario de las manecillas del reloj. Aquí encontramos los dos trazos, que siempre el que va horizontal va a ser llamado X y el que va vertical va a ser llamado Y. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado es la longitud de la hipotenusa. Es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Aquí tenemos pues el teorema, el dibujo, que es como la representación gráfica. Tenemos el valor de los catetos y pues el valor de la hipotenusa. El valor, sí, de la hipotenusa. Aquí tenemos la ecuación, se resuelve de la siguiente manera: elevamos 3 a la 2 y 4 a la 2, que el resultado es 9 más 16 igual a 25. El valor de la hipotenusa, o sea C, es igual a 25, o sea 5 al cuadrado. Geometría. La geometría se divide en dos. La primera es la geometría plana, que es una parte de la geometría y trata de aquellos elementos que solo tienen dos dimensiones, o sea, aquellos que solamente podemos dibujar, más no podemos palpar. Entre ellos está el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el paralelogramo, trapecio y el círculo. Continuamos con la geometría del espacio. Es la parte de la geometría que se encarga del estudio de las figuras geométricas con volumen o en tres dimensiones. Son aquellas que ocupan un lugar en el espacio. Pues acá tenemos algunos ejemplos de figuras geométricas como la prisma, la pirámide, el tronco de pirámide, cilindro, cono, tronco de cono, esfera y entre otras. Muchísimas gracias y que estén muy bien.